Muy bien, Dios les bendiga y te damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más reunidos para seguir estudiando su palabra, ¿verdad? Y aprendiendo. Aparte que siento que no solamente se disfruta la palabra, los tiempos de alabanza y adoración, sino también la coinonía, ¿verdad? Tan bonito que es verlos, saludarlos, platicar un ratito. Y después cuando nos quedamos también, después de la prédica, compartiendo con la refacción. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en armonía, dice una versión. Y otra versión dice en unidad, ¿verdad? Pero es deleitoso, ¿verdad? Porque hablamos del Señor, compartimos, hablamos no solo del Señor, sino hablamos de todos los temas, ¿verdad? Hablamos diferentes temas. Sí, y creo que al final somos edificados mutuamente hasta con los testimonios y lo que compartimos acá. Y quiero que me acompañen en esta noche. Siempre tenemos, eh, bueno, Dios nos ha puesto esto de compartirlo a través de internet, porque ha habido bastantes personas que lo ven y la palabra llega, no solamente acá, sino lo bonito del internet es que llega prácticamente a todo el mundo, ¿verdad? Donde entiendan español, nuestro español, o mi español, o el que esté compartiendo. Pero, pero por eso siempre tomamos también ese espacio para compartirlo también con aquellos que también están esperando la palabra. Quiero que me acompañen, vamos a empezar leyendo el día de hoy en Éxodo, capítulo 20 y versículo 5. Y vamos a leer un versículo que es muy conocido o es relativamente famoso, ¿verdad? Pero nos va a hablar algo muy interesante acerca de lo que muchos han llamado como maldiciones generacionales. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, dice. En el verso 4 está hablando de ídolos. Dice, si quieren leamos desde el 4 mejor. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, y aquí es donde viene lo interesante, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, vamos a hacer una oración una vez más y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable esta noche y que su palabra pueda llegar, ¿verdad?, a nuestro corazón. Papito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Te suplicamos que tú nos hables, Señor, que hables a nuestro corazón y que esa palabra traiga libertad, Señor. Que hoy sea una noche de liberación en la cual, como dice también tu palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Que sea una noche de libertad y de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Fíjense que este versículo comienza, creo que tomando el contexto de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ustedes recuerdan que en los 10 mandamientos el Señor le habla a Moisés para transmitir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el primer mandamiento, que lo vuelve a repetir el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, dice, porque el primer mandamiento de todo eso es, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y ahí nos amarró en una trenza, digo yo, porque como cuando yo me recuerdo con mis primas, tenía primas que son de mi edad,
Triani y Patti. Me recuerdo que se ponían a hacer trenzas, pero las hacían con tres hilos de pelo, ¿verdad? Y las iban mezclando hasta que lograban crear una sola trenza. Y ahora el Señor hace lo mismo en esta parte del amor, porque dice, lo más importante es amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo mandamiento, dice Jesús en el Nuevo Testamento, que va enlazado con este es, y a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y luego lo comentábamos recientemente en la iglesia, que en el libro de Juan habla el Señor a través del apóstol y dice, porque no podemos amar a Dios, dice, que no vemos, si no amamos a nuestro hermano que vemos, dice. Y yo siento a veces esos versículos como que le agarraran a uno como una bofetada para hacerlo reaccionar, ¿verdad? Así, ¡pah! De hacer reaccionar a uno, porque lo que deja ver ese versículo es que no podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando a nuestro prójimo. Entonces, tenemos que amar a nuestro prójimo que vemos para poder decir que entonces amamos a Dios que no vemos. Y no podemos amar a nuestro prójimo que vemos si no nos amamos a nosotros mismos. Y no nos podemos amar a nosotros mismos si no hemos recibido el amor de Dios para perdonarnos por nuestros errores y nuestras fallas y hacer ver que eso quedó sepultado en el pasado y en lo más profundo del amar, como dice también la Biblia. Y entonces ya una vez amándonos nosotros, aceptándonos nosotros, podemos amar a nuestro prójimo y luego de amar a nuestro prójimo, podemos amar a Dios. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Y es como un poco, tal vez a veces hasta difícil de seguir, ¿verdad? Bueno, pero entonces todos esos amores están entrelazados, ¿verdad? Primero amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo y amar al Señor. Pero ahora dentro de ese amor también entra algo muy interesante y que menciona acá, porque habla acerca de un celo que tiene Dios hacia sus hijos, porque Él está celando, es decir, bueno, ¿eres mío o no eres mío? El que no es conmigo es contra mí, ¿verdad? Entonces, defínete, como que Dios nos estuviera hablando constantemente, así, por eso en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, me parece que es, le dice, tú no eres ni frío ni caliente, dice, ojalá estuvieras en algún extremo, pero como eres tibio, dice, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, está ese celo de Dios de decir, y en otro pasaje lo habla que dice, el Espíritu nos anhela con celo santo, como cuando alguien está enamorado, ¿verdad? O como cuando cuando estamos enamorados, ¿verdad? Decimos, bueno, uno quiere que la persona de la cual se está enamorado sea correspondido y sea solo para él, ¿verdad? Es tanto lo que el Señor cela al pueblo de Israel, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, cuando ellos edifican los altares a Baal y a Ashera, les dice, es que este pueblo cometió adulterio. Pero no era que hubiera cometido adulterio como tal, sino que hace una analogía, que lo que él consideraba adulterio o consideraba ese pecado tan fuerte, porque yo creo que es uno de los pecados más fuertes que hay en una relación de pareja, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas cosas se arreglan, ¿verdad? Y se superan. Pero creo que esa es una de las cosas más difíciles de superar, al punto que cuando a Jesús le preguntan, mira, ¿podemos dar carta de divorcio a nuestra esposa? Le preguntan todos a Jesús. Y él les dice, hay una cláusula, dice, por la cual está permitido. Y es por causa de pornilla. Utiliza esa palabra en griego, que tiene muchas connotaciones, pero una de las connotaciones es infidelidad. Es haber sido infiel a la pareja. Y entonces dice, por esta causa hay permiso. Y entonces la otra persona queda libre, como que quedará libre. Entonces, aún así, yo
hemos oído muchos testimonios y yo conozco uno muy fuerte de una pareja donde el esposo le era infiel y le fue infiel varias veces. Ya en la tercera, al final, se separaron y en ese caso Dios avala totalmente, ¿verdad? Para que ella pudiera rehacer su vida y conseguirse a alguien más, que no dudo que lo pudo haber hecho, porque tenía muchas cualidades, tanto en lo profesional como en lo espiritual, y también podríamos decir hasta en lo físico, que pudo haber conseguido otra persona, pero Dios les permitió restaurar su matrimonio, y después de estar no sé cuánto tiempo separados, se volvieron a juntar y se volvieron a casar. Entonces, eso habla de que Dios puede restaurarlo todo, todo. Pero lo interesante es que en esos casos viene el Señor y permite y avala. Y dice, en estos casos puede haber separación y no hay compromiso de la parte que no falló. Ahora, ¿por qué hablamos todo eso? Porque todo esto es una analogía de lo que está hablando acá el Señor de los ídolos. Y siempre señalamos primeramente los ídolos como esos de madera, o como dice la canción de Fernel, ¿verdad? De madera o de bronce, ¿verdad? Pero en realidad hay otros ídolos en el corazón. Fíjense que muchas veces un hijo puede ser un ídolo. Un cónyuge puede ser un ídolo, un padre puede ser un ídolo, una carrera, una profesión. Hay muchos ídolos que se anteponen al primer lugar de Dios en nuestras vidas. Y entonces viene el Señor y comienza hablando y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Y habla de los cielos, de la tierra, de las aguas y debajo de la tierra. Ese es otro misterio también muy interesante, porque en otro versículo habla y dice, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, deja ver que hay personas debajo de la tierra, pero ese será otro tema para otro día. Pero ahora llegamos al verso 5 y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Aquí está lo que hablábamos de ese celo de Dios, ¿verdad? Y habla que es un Dios fuerte, dice celoso. Y aquí entra lo interesante, que es el punto medular de hoy, que dice que visito la maldad, dice, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora aquí viene algo interesante porque muchas veces, yo a veces me lo he preguntado, y a veces en los momentos así difíciles, ¿verdad? De dificultad, porque a todos nos tocan momentos difíciles. De hecho, ayer yo les contaba antes de empezar el tema que la prédica del pastor Cash hablaba de eso, ¿verdad? Que hay momentos de pérdida, hay momentos de dificultad. La Biblia, por ejemplo, menciona, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Habla de un día malo, pero también habla de cómo nos podemos librar del día malo pensando en el pobre. Y no solamente pobre económico, sino pobre espiritual, pobre emocional. Miren qué bendición a veces solamente sentarse a escuchar a una persona que está afligida. Es que me siento así y que se pueda desahogar. Eso es ayudar a un pobre emocional, ¿verdad? Que necesita una ayuda y que necesita desahogarse. Pero entonces viene el Señor y habla, porque sale por esto, porque yo a veces me he preguntado en esos momentos de dificultad, yo a veces he dicho, Señor, y quiero abrir mi corazón un poco con ustedes, pero hay momentos en los que yo me he preguntado, yo digo, Señor, ¿será que hay una maldición sobre mi vida? Le he preguntado, ¿verdad? Porque yo digo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, por ejemplo, me ha pasado con los negocios, ¿verdad?
emprende un negocio y, y tiene todo para triunfar y de pronto no triunfan, falla. Yo digo, ¿qué está pasando? Y a veces ayudo a otras personas con sus negocios por mi profesión, ¿verdad? Por mis estudios y les doy consejos y qué estrategias y que mire acá y les funciona. Yo digo, a ellos sí les funcionó, porque a mí no me funciona, ¿verdad? Y pareciera como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Pero yo me he preguntado y me he hecho esa pregunta y hasta le he preguntado al Señor y le digo, Señor, ¿será que hay alguna maldición sobre mí que pese? Generacional, ¿verdad? Porque aquí habla y dice, visito la maldad de los padres. Entonces habla que un padre pecó. Y yo le preguntaba también al Señor esto, porque dice hasta la tercera y cuarta generación. Y yo lo entendía como cuando habla Judas, que dice, al que duda, arrebatad, dice, al que, no sé qué, leámoslo mejor, vayamos al libro de Judas, porque ahí da algunos niveles bien interesantes. Déjenme ver si lo encuentro. Verso 22, como solo tiene un capítulo Judas, verso 22, y dice, miren qué interesante, porque dice, algunos que dudan, dice, convencerlos. Entonces ahí habla de un primer nivel. Gente que duda de Dios, gente que hasta se llama ateo, ¿verdad? O el otro día me platicaba Mauricio, ¿verdad? De que hay muchas corrientes, ¿verdad? Porque no solo hay ateos, sino que hay algunos que tienen otros nombres, ¿verdad? Que no es ateo, no me recuerdo ahorita. Agnósticos. Agnósticos. Están solo creyendo hasta, no, que no creen, pero tampoco dejan de creer. Exactamente. Entonces, como que van habiendo niveles, ¿verdad? Y aquí en este primer nivel dice, habla de algunos que tienen duda. Y dice, algunos que dudan, convencerlos, dice. Entonces hablarle, no, mire, es que yo no creo en Dios. No, mire, sí, ¿cómo explica usted la creación? ¿Cómo explica esto? Y es de convencerlo, ¿verdad? De hablarle de Dios. Pero miren el siguiente nivel. Dice, algunos que dudan convencerlos, verso 23. A otros, dice, salvad arrebatándolos del fuego. Esos ya están casi por quemarse, ¿verdad? Y es como llegar corriendo, dice, lo voy a salvar, ¿verdad? Lo voy a arrebatar del fuego. Pero el siguiente me impresiona mucho porque dice, y de otros, dice, tened misericordia. Habla el Señor, no habla tampoco de ser, porque eso lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? Que lamentablemente en la religión, en la religiosidad, dice, ay no, ese que viene, sí, sí, ese que viene no está alineado a los estándares evangélicos, rechacémoslo, ¿verdad? Y no viste como viste un cristiano. Entonces, esa es religiosidad, ¿verdad? Y eso no es tratar con misericordia. Pero entonces aquí en este último dice, y de otros dice, tened misericordia, pero dice con temor, dice. Y luego comenta y dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora miren qué tremendo, porque ahí deja ver que hasta hay una contaminación de la ropa. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuenta que tomaban pañuelos de los apóstoles, prendas de los apóstoles, y las llevaban a los enfermos, dice, y a los que estaban endemoniados, y eran liberados y sanaban. Entonces, había una transmisión de unción por la ropa. Como decía un hermano muy querido que conozco, qué nivel, ¿verdad? Porque solo la ropa llevaba tal unción que causaba esa liberación y sanidad. Pero también ahora aquí menciona que solo la ropa puede causar una contaminación. Entonces dice, tengan misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa, para que no se contaminen. Miren qué tremendo. Y luego podríamos mencionar otros versículos, porque cuando le escribe a las iglesias de Apocalipsis dice, te escribo a ti, no recuerdo qué iglesia es, que no has conocido las profundidades de Satanás, dice. Entonces deja ver que hay algunos que sí han conocido las profundidades de Satanás. Por ejemplo, pensemos un caso.
Pensemos un joven que es bien traidero, que anda en vicios de licor, de fumar, y anda hoy con una, mañana con dos, pasado con tres, mañana con una, con otra, y así. Y no está haciendo bien. Y fuma y toma, y es así, no sé, ya nos imaginamos ese estereotipo de persona, ¿verdad? Está mal, está en un nivel de maldad. Pero ahora imaginémonos a otro que está en un nivel donde participa en reuniones espiritistas, por ejemplo, o hace brujería, o esas, creo yo, son las profundidades de Satanás, ¿verdad? Porque va más allá de solo hacer algo malo a prácticamente tener como un pacto. Hay gente que hace pacto con el enemigo, sí. Recuerdan que hemos hablado de que personas que dicen, tal persona hizo pacto con no sé quién. Y ese pacto que hizo le da dinero, pero no le da amor o destruye a su familia. Eso existe. Miren qué tremendo, pero, o sea, son pactos. Entonces eso va más allá. Y podríamos seguir, porque cuando vemos esas películas de las órdenes secretas o esas sectas secretas, ¿verdad? Que hay en las universidades que hasta se cortan las manos y se sacan sangre y se dan. Esas son las profundidades de Satanás. Entonces, yo le preguntaba al Señor y yo decía, entiendo que cuando dice hasta la tercera y cuarta generación, como que dependiera de qué tan profundo fue el pecado que cometieron los antepasados. Y otra cosa interesante también de la tercera y cuarta generación que nos va a hablar de todo un árbol genealógico. Porque entonces ya no son solamente nuestros padres, sino que si puede pasar desde la tercera generación, también son nuestros abuelos. Y si puede pasar desde la cuarta generación, también son nuestros bisabuelos. Y entonces hay dos bisabuelos, están los cuatro abuelos, y o sea, se va haciendo todo un árbol genealógico de personas que pudieran estar influyendo hoy en nuestra vida. Lo que leíamos en Éxodo al inicio, dice, visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Quizá algunos solo a la tercera, digo quizá porque no tengo toda la luz o la revelación, pero entiendo más que todo eso, que según la profundidad que haya llegado, o hasta la cuarta generación, de qué tanta maldad hubo. Bueno, ahora yo me recuerdo en mi caso, les voy a compartir un poco de mi caso. Pero yo me recuerdo, por ejemplo, que mi papá contaba que sus bisabuelos visitaban centros como de espiritismo, donde se ponían en una mesa y había un medium que servía como de enlace, y entonces hablaban con muertos. Eso lo estuvimos hablando también en la iglesia hace 3 semanas, porque la Biblia menciona que Esaú fue a consultar a una mujer adivina que tenía este espíritu pitonizo, adivino, no sé cómo, y trajo a Samuel, al profeta Samuel, para hablar con él. Entonces, otro pasaje también interesante es que la Biblia prohíbe eso. Dice, que no debes consultar a los muertos. Entonces, la Biblia no podría prohibir algo que no fuera real, ¿verdad? Es como que la Biblia dijera, prohibido darse su vuelta por el sol. Es algo imposible, ¿verdad? Y además ningún cuerpo resistiría. Entonces, no podría prohibir algo que no se puede hacer. Entonces, deja ver que sí es algo que se puede hacer, pero también lo prohíbe como algo que no se debe hacer. Bueno, ahí yo les compartí algo que no me enorgullece, pero que también hemos orado y renunciado y cancelado mucho en nuestra vida a lo largo de todo el caminar cristiano. Porque digo, Señor, renuncio, y a veces creo que muchas de las renuncias que uno hace
son como Naamán, ¿verdad? Que en la historia de Naamán, el general del ejército, él se sumerge en el Jordán y sale y sigue con lepra. Y se vuelve a sumergir y sigue con lepra. Y entonces eso nos habla, y hablaba recientemente con una persona que fuimos a orar porque tenía una dolencia de salud. Y entonces le decíamos, hay que seguir orando, le decíamos, hasta que el Señor responda. Muchas veces no es a la primera. Como Naamán, ¿verdad? Él se tuvo que seguir sumergiendo. Entonces yo le decía, hay que seguir orando hasta que suceda. Y lo hablábamos también hace poco cuando hablábamos del pueblo de Israel, que clamaron 400 años. Ahí clamando y fueron pasando generaciones y, Señor, líbranos del yugo opresor del faraón. Líbranos de esta bota en la nuca que nos tiene oprimidos. Hasta que Dios los liberó. Entonces, en esto de la búsqueda de la liberación tenemos que seguir buscando hasta que por fin seamos libres. Pero entonces ahí viene el primer elemento, que tenemos que escudriñar nuestra vida y muchas veces quizá no vamos a conocer porque alguien decía, ¿quién va a decir yo maté, verdad? Difícilmente, muy pocas personas lo hacen, ¿verdad? Reconocen. Este testimonio que yo les comentaba de esta pareja, la esposa contaba que dice que ya habían habido antes como infidelidades, ¿verdad? Y ella sospechaba cosas. Y le decía, a ver, decime. No, casi que lo juraba, ¿verdad? No, así casi que como hacen algunos, que hacen así, ¿verdad? Con el dedo. Y entonces lo negaba, se lo negaba en su cara, se lo decía. Hasta que contaba ya en un testimonio, estaba en una reunión, dice, con unas personas, y estaban con una pareja de amigos, eran mejores amigos, y entonces le llegan en el WhatsApp unas imágenes donde ya no lo podía negar. Entonces, y todavía le dicen, mira tal y tal cosa, no, que no sé qué, ¿y esto qué? Ya no podía negarlo. Pero pero ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque si se niegan las cosas, o sea, es como una defensa nuestra, y me voy a incluir yo, porque quizá todos en algún momento, tal vez no hablando solo de esos pecados, ¿verdad? Pero muchas cosas nosotros negamos. Fíjense que, por ejemplo, cuando estuve en las reservas militares, me recuerdo que en la primer campaña, que me estaba recordando el fin de semana pasado que estuvimos aquí en la finca Alpino, nos tocó hacer guardia con mi compañero, que en el ejército le llaman cuas. Nos tocó hacer guardia, no me recuerdo si de 2 a 4 de la mañana. Algo así, ya no me acuerdo. La cosa es que cuando faltaban 10 minutos para entregar nuestra guardia, estábamos así parados, es una finca que es como que fuera la montaña, ¿verdad? Era para simular los tiempos del enfrentamiento armado. Y estábamos viendo así a lo lejos, y en eso empezamos a ver una sombra que se acercaba a nosotros, rápido. Y en el ejército hay un dicho que dice, se llama santo y seña. Entonces, cada noche cambian el santo y seña, que es como una contraseña para saber si es amigo o enemigo, ¿verdad? Y entonces, alto ahí, ¿quién vive? Algo así era santo y seña. Y entonces tenía que dar una respuesta. Alto ahí, no respondía. Y en eso cada vez más rápido. Cuando ya estaba cerca, como que aceleró. Y nosotros nos asustamos. Y cuando ya lo teníamos enfrente, era una enorme vaca. Una vaca bien gorda. Y entonces nos hicimos a un lado. Faltaban 5 minutos para entregar nuestra guardia ya para ese momento. Nosotros, ¿qué hacemos? Damos el parte. No hay que decir nada. Porque nos íbamos a ir, pero feos, como dicen. Entonces, nos fuimos a acostar. Estábamos medio recostándonos, no habíamos dormido nada. Y a los pocos minutos tocan trompeta para formación. Y
pasamos. Bueno, primero tocan trompeta de que había habido una incursión en el campamento. La instrucción es todos hacerse a la orilla y hacer como que estamos protegiendo. Y luego mandan a formación. Y cuando mandan a formación, dice el instructor, ¿verdad? Hoy hubo una incursión en nuestro campamento. Quiero saber quién dejó entrar esa incursión. Habíamos sido nosotros. Pero nosotros no dijimos nada. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque miren, muchas veces puede pasar así en nuestra vida espiritual. Hay cosas como eso que yo les contaba, que nos contó mi papá en una oportunidad, pero hay otras cosas que quizá nosotros no sabemos, ni conocemos, de pecados que hubieron, de cosas, incluso muchas veces de pactos. Hablaba una pastora, que nosotros queríamos mucho porque conocimos a una persona que tenía 2 hijos varones, eran sus 2 únicos hijos varones, y los perdió trágicamente. Los 2 murieron, y entonces ella decía, muchas veces la gente hace pactos, dice, donde entrega, y llega un momento donde vienen a cobrar. Bueno, existe un pacto, dijiste, entonces vengo aquí a cobrar lo que ofreciste. Miren qué tremendo. Y hasta ahí se ve tenebroso aún, pero ahorita vamos a ver la solución, porque ese es el diagnóstico, ¿verdad? Así como un médico, ¿verdad? Cuando hace el diagnóstico, mire, yo veo que tiene una infección o algo, qué feo, ¿verdad? Pero no se preocupe, porque después viene la medicina, ¿verdad? Aquí viene la medicina que nos va a ayudar. Hay otro pasaje que me llama mucho la atención que está en Juan 9:2. Quiero que me acompañen a Juan 9:2. Y miren lo que va a hablar acá. Leamos desde el 1, mejor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Miren qué interesante. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ese es un pasaje que ha causado cierta controversia en el mundo teológico, ¿verdad? Porque algunos teólogos tienen un punto de vista, otros tienen otro punto de vista. Algunos dicen, no podía pecar si no había nacido, ¿verdad? ¿Cómo va a pecar si no ha nacido? Pero habla 2 cosas interesantes. Uno, primero, Jesús se pudo haber volteado, ¿verdad? Les hubiera dicho, ¿qué pregunta es esa? ¿De dónde se sacan eso, verdad? Pero no lo hace, sino que la respuesta de Jesús en el verso 3 dice, no es que pecó dice. Entonces Jesús mismo lo reconoce y lo avala, que él pudo haber pecado para nacer ciego. Dice, no pecó él ni sus padres, dice, sino que esto es para ver las obras de Dios que se manifiesten en él. Ahora, qué lindo eso, porque eso nos deja ver que no todo lo malo que nos pasa es porque hay una maldición o algo que venimos arrastrando ancestralmente, ¿verdad? Que nos podría preocupar como la pregunta que yo me hacía, sino que muchas cosas Dios las permite para glorificarse en nuestra vida en ese momento. Porque alguien decía, ¿cómo vamos a conocer a Dios como sanador si nunca hemos enfermado? ¿Cómo lo vamos a conocer como proveedor si no hemos padecido escasez? ¿Cómo lo vamos a conocer como nuestro libertador si no hemos sido libres? Entonces, ¿cómo es que Dios permite ciertas cosas? Y aquí en el caso de él, permitió la ceguera para glorificarse en su vida. Pero también dentro de la enseñanza deja ver que él pudo haber traído una consecuencia de maldición, digámoslo, o de enfermedad en este caso sobre su vida, por haber pecado sus papás o por haber pecado él. Por eso yo me recuerdo, uno de mis pastores decía, miren, si usted no lo quiere hacer por usted, decía él, de consagrarse, hágalo por sus hijos. Decía. Porque muchas veces uno puede decir, y hay personas que hasta cierto punto dicen, no, es que a mí no me importa esto, no me importa aquello, o tal cosa. Pero no le importa a uno mismo.
pero hay alguien que sí le importa. Y yo a veces me he preguntado, yo digo, qué tremendo, porque a veces como que Dios tocara en lo que importa para hacerlo reaccionar a uno, ¿verdad? Por eso hablaba, hay una figura en el Antiguo Testamento que habla del cordero, ¿verdad? Que era sacrificado, pero había un cordero que se perdía en el desierto por los pecados de otro. Entonces, ¿cómo es que un animal inocente venía y tomaba la culpa, ¿verdad? De lo que otros habían hecho. Pero entonces ahora, volviendo acá, eso puede pasar también, puede pasar hoy en nosotros, ¿verdad? Y miren qué tremendo, porque a veces hay patrones o comportamientos que se repiten en la vida, que pueden ser de pecados, de fracasos, de, de, de muchas cosas. Por ejemplo, eh, viene una mujer, por ejemplo, y la abandona el hombre, la deja sola como madre soltera. Y después nace la hija, y la hija le pasa lo mismo. El mismo patrón se vuelve a repetir, el mismo patrón que estuvo en la mamá, se repite en la hija. Y qué tremendo. Y otras veces pueden ser vicios, ¿verdad? Pueden ser vicios, por ejemplo, el abuelo fue alcohólico, el padre fue alcohólico el hijo también es alcohólico. Entonces, son derechos que se otorgaron, son como maldiciones que vienen ahí generacional y que no se han roto. Ahora, cuando lo sabemos, como nosotros mencionábamos, muchas veces es más fácil, ¿verdad? Porque podemos decir, así como yo les comentaba, que lo que nos contó mi papá, ¿verdad? Entonces yo podría decir, Señor, yo renuncio lo que hacían mis bisabuelos de visitar centros y en el nombre de Jesús ir cancelo, reprendo y ayuno y oro y vigilo, todo, pero sé hacia dónde enfocarme. Como cuando el pastor Julito habla, ¿verdad? Dice, ¿por qué qué enfermedad quieres que oremos? Dice él. Porque entonces así sabemos hacia dónde dirigir, ¿verdad? Eso es lo que dice él. Y otras veces, y también yo soy de la idea que a veces es algo muy personal de la persona, valga la redundancia, ¿verdad? Que yo digo, sí, que yo digo, mejor no pregunto, ¿verdad? Y solo oro, ¿verdad? Cuando dicen, quiero que oren por una petición especial, se respeta también la privacidad, ¿verdad? De las personas. Pero ¿qué hay de lo que no sabemos? De lo que nunca confesaron nuestros antepasados, o de lo que nosotros nunca supimos, que pudo haber pasado ahí. ¿Qué pasó, verdad? En ese espacio. Y entonces David habla en el libro de los Salmos, y él le habla al Señor y le dice, Señor, líbrame de mis pecados, le dice, aún de los que me son ocultos, dice. Porque entonces hay pecados que nos son ocultos a nosotros. Y yo lo visualizaba como cuando nosotros vamos en nuestro carro, ahora que ya empezó la lluvia, ¿verdad? Vamos en nuestro carro bien bonito, recién hecho el car wash y todo. Más así como el color de mi mamá, que es blanco, ¿verdad? Y va uno y de pronto un charco, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos adentro y no nos damos cuenta que el carro está pero asqueroso a los lados, todo enlodado y se ve mal, más si es blanco. Entonces yo decía, muchas veces en nuestra vida podría pasar eso. Por eso David le dice, libre de mis pecados, aún de los que me son ocultos, como diciendo, trae revelación, trae luz a mi vida, demostrar qué cosas debo renunciar, qué cosas debo sacar de mi vida. Y uno de mis pastores tenía una frase que decía, el hombre en crisis, dice, saca lo que tiene adentro. No es una frase en la Biblia, ¿verdad? Pero sí tiene un contexto bíblico, ¿verdad? Que nos deja ver que muchas veces cuando nosotros estamos en el extremo, ahí van a salir cosas de nuestra vida, buenas o malas,
van a salir a luz en la urgencia, en la opresión. Por ejemplo, fíjense que a nivel de emprendimiento, dice que mucho del espíritu emprendedor surge de las crisis empresariales, ¿verdad? Bueno, tengo que pagar mis cuentas, tengo que comer, tengo que hacer esto. ¿Qué hago? Me voy a inventar los helados con ojitos. Bueno, no, eso no, pero es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, pero muchas de las ideas creativas surgen en esos momentos de apertura. Y por eso también se habla, ¿verdad? Que dice, ¿quieres conocer a los verdaderos amigos? Dice, los vas a conocer en los momentos extremos, ¿verdad? En los momentos buenos todos son amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hasta Proverbios habla, ¿verdad? Dice que todos son amigos del que da y reparte, dice, pero todos se apartan del pobre, dice. Como diciendo, el que no tiene nada que dar, nadie quiere estar con él. Y no solo dinero, ¿verdad? Sino muchas cosas, como hablábamos al inicio. Pero entonces, nosotros necesitamos esa revelación de Dios para nuestra vida. Otro pasaje que me llama la atención está en Génesis 25, 19. No lo vamos a leer, pero habla la historia de Jacob y Esaú, que ellos no han nacido, pero tienen una pelea dentro del vientre de su mamá. Que la mamá llega a tal punto de angustiarse, hasta dice, ¿qué pasa? Hasta aborrece su vida de ver que sus hijos se están peleando, porque ellos se peleaban por ver quién iba a ser el primero, el primogénito. Y Dios le habla, le da una palabra y le dice, el mayor servirá al menor, y habla, dice, de ahí surgirán dos naciones. Pero lo interesante es que ahí vemos que hay batallas antes de dar a luz. Ya hay un cuerpo, pero ya hay un cuerpo que se está formando, no ha nacido, no ha surgido, no ha nacido luz, y ya hay una batalla para arrebatar la bendición. Y luego en Levítico 21, 18, habla otro caso interesante que habla de los sacerdotes, de los levitas. Dice que todo el que nacía en la tribu de Leví era sacerdote, como los reyes, ¿verdad? Las genealogías de los reyes. El primogénito del rey es el heredero para ocupar el trono. Y ahí vemos historias, ¿verdad? Cómo se peleaban hasta entre los mismos hijos. Muchas veces por alcanzar el trono, ¿verdad? Aún entre los hijos de David habían rivalidades por ver quién iba a ocupar el trono. Pero el punto es que cuando está hablando de Leví y de los sacerdotes, mejor busquemos, vayamos a Levítico 21, 18. Y miren lo que dice acá la Biblia, dice, porque ningún varón, dice, en el cual haya defecto, dice, se acercará. Está hablando de los levitas. Porque en el 17 dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, dice. Y luego en el 18 dice, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo mayugado, dice. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Ahora, miren qué interesante acá, porque por genealogía, les correspondía ofrecer o servir como sacerdotes. Pero si nacían con estos defectos, o si tenían estos defectos, perdían la oportunidad. Pero eran batallas que se perdían antes de. Y miren qué interesante acá, porque por ejemplo hoy, la ciencia, y aquí está la doctora que sabe esto, que por ejemplo, muchas de las cosas que prohíben durante el embarazo, ¿verdad? Fumar,
tomar licor, drogas. ¿Por qué lo hacen? Algunos medicamentos. Porque puede causar malformaciones o puede afectar al feto y entonces ese nuevo ser va a nacer con defectos. Eso es en el ámbito físico y terrenal. Pero ahora si nosotros miramos en el ámbito espiritual, habla que dice que Leví dio diezmos en Abraham. Leví no había nacido, pero estaba en los lomos de Abraham. Ya estaba en él, así dice la Biblia. Y cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Leví diezmó a través de él. Y eso lo dice la Biblia. Ahora, eso nos deja ver que hay cosas, y quiero ir terminando ya porque quiero llegar a la parte de liberación y sanidad, porque eso nos deja ver entonces que hay consecuencias, hay pecados, y saber, hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. A veces vemos cosas tan trágicas en personas, en familias. Una familia, por ejemplo, que yo me lo he preguntado a veces, donde muere la mamá, deja a los niños, deja a sus hijos niños pequeños, la familia se desintegra, todos van, se salvan como pueden, el niño que estaba esperando nace con malformaciones, es un niño que requiere atención especial toda su vida, después muere el otro hijo mayor, después muere el otro hijo menor, o sea, es tragedia tras tragedia que se hace uno pensar y reflexionar qué pudo haber pasado ahí y qué cosas habría que renunciar y pedir la revelación de Dios para poder ser libre de eso. Ahora regresemos nuevamente a Éxodo 20. Regresemos a Éxodo 26. Y aquí viene lo lindo, porque así como el pecado puede afectar y puede trascender maldiciones, deudas espirituales que hubieron, que dicen, mira, yo lo visualizo así como que dijera, tu bisabuelo nos quedó debiendo y alguien tiene que pagar. Y si él no pagó, tú sos su descendencia, tú sos su sangre, te va a tocar pagar. Miren qué mal, ¿verdad? Pero ahora lo lindo viene, primero, dice, verso 6, y hago misericordia, dice, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero en otra versión dice, y hago misericordia hasta 1000 generaciones. Y miren qué lindo eso, porque así como pudo haber personas en nuestra genealogía, que definitivamente lo hay, si nosotros hemos hecho cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? También en cierta forma tenemos que pedir perdón y arrepentirnos para no pasarle a nuestros hijos. Pero también, así como las cosas malas trascienden hasta tercera y cuarta generación, ahora habla la Biblia que las cosas buenas van a trascender hasta 1000 generaciones. Y qué lindo, porque entonces nos abre la oportunidad de que el que se acerca a Dios y va en busca de Él, dice lo bueno que han hecho los ultra tatarabuelos, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Hasta 1000 generaciones atrás, que fue bueno, nos va a alcanzar ahora en bendición. Lo que ustedes hacen sirviendo a Dios, es que eso es bien lindo, porque dice la Biblia, eso hablábamos también el domingo, que dice, ni un vaso de agua, dice. Imagínense, ni un vaso de agua, dice. Y ahora cuando uno se desvive a veces sirviendo a Dios y obrando y haciendo, no quedará sin recompensa. Dice. Porque a mí me encanta esa frase, porque dice, Dios no es deudor de nadie, ¿verdad? No dice, Señor, me debes porque yo te he buscado y yo te he servido. No, Dios no es deudor de nadie. Como cuando agarró el libro de las memorias con Mardoqueo y dijo, miren, ¿y qué se le hizo a Mardoqueo
para retribuirle todo lo que ha hecho por el reino, pues no se le ha hecho nada. Esto no puede quedarse así. Yo no le puedo deber. A ver, ¿qué harías tú? Y pensó que a él lo iban a honrar, ¿verdad? El enemigo de Mardoqueo, que lo vistan con las vestiduras del rey, que lo saquen en el cabello del rey, que lo anuncien. Pero a lo que voy es de que Dios, como figura, no va a dejar, dice, ni un vaso de agua sin recompensa. Por eso hay otro versículo bien lindo que dice que Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra, dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre y hacia los santos, dice, sirviéndole antes, dice, y sirviéndolo aún, y aún anima y dice, yo quiero que sigan con ese mismo sentir hasta el fin. Como quien dice, no seas de aquellos que dicen, sí, es que yo en un tiempo le serví. No, sigue hasta el fin. Sigue hasta el fin, sirviendo, sabiendo que Dios te va a recompensar. Y hablaba la semana pasada con un amigo. Yo le decía, no, mira, es que yo me decepcioné de la iglesia, porque a veces uno sirve y los pastores se aprovechan y que lo explotan a uno. Y él me estaba contando. Yo le dije, sí, la verdad que sí, le dije, a veces el hombre puede ser ingrato, pero Dios no. Dios no se queda con nada. Quizá el hombre no te va a agradecer. Por eso en otro pasaje la Biblia dice, y todas las cosas que hagamos, dice, hagámoslas como para el Señor, dice, sabiendo que de Él recibiremos nuestra recompensa. Si nosotros estamos esperando una recompensa de un hombre, que nos felicita, que nos ponga un pin de oro de ahí, que nos dé un diploma, quizá nos vamos a quedar esperando, como aquellos memes de internet, donde hay una calavera, así, aquí esperando que pase no sé qué, dice. O sea, primero se fue y nunca llegó. Pero si nosotros esperamos en Dios y confiamos en Él, va a llegar. Entonces dice, hasta 1000 generaciones. Y hoy sí termino. Y otro pasaje que me gustaba a mí, y con esto quiero concluir. Porque yo le decía al Señor, Señor, yo quiero romper en mi vida maldiciones generacionales. Yo quiero salir adelante, ser un ejemplo, decir, Señor, quiero reflejarte a ti en mi vida. Y entonces venía a mi corazón este pasaje que dice la Biblia, dice, el ladrón, dice, vino para robar, matar y destruir. A ver, eso que ganaste, eso es para mí porque me quedaron debiendo. Vine a robar nuestro fruto. Dice, vino a matarnos espiritualmente y a destruirnos porque destruye familias, destruye vidas, causa un dolor dentro. Pero entonces viene lo lindo porque dice, a eso vino el enemigo, a robar, matar y destruir. Pero luego habla Jesús y dice, pero yo vine, dice, para que tengan vida, dice, y vida en abundancia. Y esa vida que habla Jesús no es solamente existencia, ¿verdad? Miren, yo estoy vivo. Pero a veces alguien puede estar vivo y quebrado por dentro, roto por dentro. Miren, yo no sé si ustedes han tenido el corazón roto, pero tener roto el corazón es algo bien feo. Es una cosa que le comprime aquí adentro a uno. Cuando le rompen a uno el corazón, ¿verdad? Por tantas cosas, es un dolor aquí. A veces hasta duele el pecho, ¿verdad? Yo le decía un día al Señor, yo le decía, Señor, me duele, hasta el pecho me duele, le decía al Señor en una oportunidad. Y no porque haya estado haciendo ejercicio, porque me gustaba hacer despechadas y que pesas. Le decía, porque no es un dolor muscular, le decía yo, sino que es un dolor interno, es un dolor que se siente aquí en el pecho. Pero entonces viene el Señor y dice, alguien puede estar vivo, existiendo, pero con ese dolor en el pecho, quebrado. Pero entonces viene el Señor y dice, pero yo vine, dice, para que tengan vida, dice, y vida en abundancia. Entonces el Señor ha venido para romper generaciones
maldiciones generacionales en nosotros. Y el Señor ponía en mi corazón que esta noche es una noche, desde que oramos al inicio, ¿verdad? Yo les decía, de liberación. Y yo les, miren, si hay alguien aquí que necesita liberación, primero yo levanto mis dos manos y hasta mis pies, así a mí me encanta bromear así, ¿verdad? Porque yo digo, yo levanto las dos manos, me acuesto y levanto los dos pies para que el Señor me mire, que yo soy necesitado. Pero hoy, porque dice la Biblia, y miren lo que vamos a hacer, porque el Señor nos lo ponía desde el día domingo, y el Señor sabe por qué estamos hoy nosotros acá, no es casualidad, de veras, siempre oímos eso de las casualidades, pero no son casualidades, sino que Dios había preparado este momento para nosotros, para que nosotros seamos libres y tomemos esa libertad en el Señor. Tanto nos ama el Señor que preparó este discipulado para nosotros, como cuando llegaba a Betania, por Lázaro, Marta y María. Tomaba ese tiempo para hacerlo. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, que vamos a orar, y dice la Biblia, vamos a orar primero, y vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Y luego, dice que nuestra boca tiene poder, porque dice que cada quien recibirá del fruto de su boca. Lo que nosotros decimos tiene poder, y luego dice que lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatáremos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces después vamos a atar toda maldición y vamos a desatar toda bendición sobre nuestras vidas. Hoy se va a abrir el cielo en este lugar. Y si tú lo crees, yo sé que ya están recibiendo en este momento, porque el cielo se abre hoy en este lugar y también a través de internet a los que nos ven, porque Dios sabe también por qué permite que hayan personas que nos vean a través de internet. Y luego, porque era la instrucción que Dios nos daba, primero vamos a orar, luego vamos a atar, luego vamos a desatar, pero luego vamos a ser específicos en decirle al Señor, Señor, quita pobreza y pon bendición material. Quita enfermedad y pon salud. Quita pleito y pon paz. Vamos a quitar y vamos a sustituir por lo que Dios tiene. Y yo sé que Dios ya está obrando en esta noche. Papito, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque sabemos que tú habías preparado este tiempo para nosotros, Señor. Y muchas veces tenemos que sumergirnos, Señor, una y otra vez, Señor, para ser libres de cosas que incluso muchas veces no conocemos, que tú revelas en el futuro y que tú traes después para mostrar que también debemos renunciar y debemos ser libres de esas cosas también. Pero hoy venimos poniendo nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias, papito, porque sabemos que tú tenías preparado este tiempo para nosotros. Y hoy clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, como aquel ciego Bartimeo que gritaba y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy en este lugar clamamos, Señor, por liberación. Somos necesitados de ti, Señor. Ya no queremos esas cosas que han venido para querer destruirnos, para destruir nuestras vidas, para destruir nuestras familias, para destruir a quienes amamos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, nosotros nos paramos en la brecha, Señor, para reprender, Señor, y atar toda cosa contraria. Porque tú ya pagaste por nosotros en la cruz del Calvario. Tú pagaste, Señor, y no nos toca a nosotros pagar por pecados ancestrales, Señor, por maldiciones generacionales, porque tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario y hoy tomamos ese pago, tomamos ese perdón. Tú saldaste la deuda, Señor. Hoy atamos en el nombre de Jesús y reprendemos toda maldición, Señor, generacional, toda maldición espiritual, papito lindo, en el nombre de Jesús. Como decía el salmista, Señor, trae revelación aún para renunciar a aquellos pecados, aquellas cosas que nos son ocultas, pero que necesitamos renunciar para ser libres, Señor amado.
Y hoy, papito, venimos desatando, Señor, sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor, aquellas bendiciones, cuando dice tu palabra, que todas las bendiciones hasta 1000 generaciones, Señor, todo lo bueno que se ha hecho en el pasado, todos los que te sirvieron, los que te buscaron, los que te amaron, los que se apartaron del mal para seguirte, Señor amado. Esas bendiciones sean sobre nuestra vida, papito lindo. Y hoy en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, venimos proclamando, Señor, y reprendemos, Señor, toda maldición de pobreza y de escasez, Señor, en el nombre de Jesús sea quitada y sea puesta bendición, como dice tu palabra, que deseo que sean bendecidos en todas las cosas para que tengan en abundancia y tengan para compartir con el necesitado. Hoy toda maldición sea rota en el nombre de Jesús. No más como cuando le dijiste a Faraón, ¿cuándo quieres que quite la plaga de las ranas? No elegimos como él de decir hasta mañana, sino decimos ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición de enfermedad, Señor. Toda maldición de enfermedad, quítala, papito, en el nombre de Jesús y trae salud. Trae salud en el nombre de Jesús, Señor. Trae salud en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional, diabetes, tiroides, cualquier enfermedad, Señor, sea anulada en el nombre de Jesús. Y venga salud, venga sanidad, venga salud divina. Todo espíritu de pleito, de contienda, Señor, en el nombre de Jesús, sea quitado y que venga un espíritu de unidad, un espíritu de paz, un espíritu de amor, Señor amado. Ya no más, Señor, ya no más destrucción, ya no más corazones rotos. Dice tu palabra que tú eres el que venda a los quebrantados de corazón, el que restauras. Tú veniste para traer vida, papito lindo. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, y por cada una de las causas, Señor, hemos mencionado algunas, pero cada uno, Señor, en lo íntimo, trae la revelación. Pon, Señor, por qué debe orar, por qué debe renunciar, por qué debe pedir. Y que podamos, Señor, entrar a esa vida. Cuando tú dijiste, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendecimos nuestras generaciones, bendecimos a nuestros hijos. Declaramos, Señor, que toda maldición generacional es rota en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos van a vencer donde nosotros perdimos, porque ellos van a ver tu gloria, Señor, en sus vidas, papito lindo. Padre, bendice, Señor. Dice que ni un vaso de agua quedará sin recompensa, Señor amado. Bendice a este hogar que hoy nos recibe, Señor. Bendice este hogar, que tu bendición, Señor, inunde este lugar, que inunde cada rincón, que cubra cada dintel con tu sangre preciosa, como esa sangre del Cordero, Señor amado. Bendícelo, sobreabúndalo, Señor amado. Padre, cuando tú abres una puerta, nadie la puede cerrar. Las bendiciones, Señor, que tú les has dado, el enemigo no se las puede quitar, Señor. Y bendice también, Señor, cada familia aquí representada. Bendice a la familia de Ale, Señor. Su hermano, su mamá, Señor. Bendice a mi familia, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice a los que nos ven, a los que nos verán después a través de internet, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, papito lindo. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo.